la página Radio TV Mi Eterna Vida, bueno, para que usted pueda escuchar el día de hoy las noticias cristianas. A ver, vamos a ver la noticia del día de hoy, de qué se trata, hermanos y amigos, a través de la radio, también nuestros hermanos que están escuchando, para estar atentos lo que se va a transmitir el día de hoy, la noticia. Gloria a Dios. Allá en Nicaragua, yo tengo hijos en 60 países, 70 países creo que. Tenemos iglesias por todos lados y ahorita en Nicaragua la situación, como en todo el mundo, está terrible. Y nos llamaron, nos hicieron un reporte nuestros hijos en Nicaragua y lo que está pasando es terrible. Y dice uno de mis hijos, en un solo día 100 pastores murieron. Dice, en un solo día la gente dice, ¿dónde está el Dios de esos pastores? Y dice, todos esos pastores no tienen cobertura, no tienen un manto, no tienen paternidad, son gente de denominaciones. Y dice, una denominación, el principal y 8 pastores de su iglesia murieron el mismo día. Y dice, todos nosotros, los que estamos, tengo como 8, 4, 10 hijos allá en Nicaragua, dice, todos nosotros, Dios nos ha preservado. Yo extiendo ese manto que está sobre mí, sobre su vida. La Biblia dice el aceite que está sobre la cabeza. El aceite no está en mis efesios. Al aceite le cae a ellos. El aceite no está en mi esposa, le cae a ellos. El aceite no está en mis hijos, le cae a ellos. El aceite cae sobre la cabeza. Escúcheme esto. Hay muchos de ustedes que el aceite de la cabeza no le está llegando a sus hijos por criticar mi manto. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. Muchos pastores murieron en Honduras, muchos pastores murieron en Italia, en Sudáfrica, en Asia, y nuestros pastores han preservado. Uno que estuvo bajo mi cobertura hace 2 años la botó. Cuando usted no se somete a un manto, usted ese manto no lo cubre. Y hace 2 años la botó. Hace 2 semanas murió del COVID. Gloria a Dios. Bueno, lo que podría decir, hermanos y amigos, ya hemos visto ya las noticias, lo hemos escuchado, ¿verdad? Que está hablando acerca de la cobertura. Nosotros siempre vamos a enfocarnos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso siempre nuevamente es bueno mencionar y siempre hacer recordar que nosotros, todos los cristianos, los que estamos en el camino del Señor, siempre tenemos que esforzarnos y dar un poco de nuestro tiempo para leer la palabra de Dios. Porque si uno lee la palabra de Dios y de repente afuera, cuando escuchas, ves o donde llegas, escuchas ciertos tipos de enseñanza, no te dejes engañar y así rápidamente pues no corras tras esos caminos. Entonces es necesario y es bueno leer la palabra, porque si tú lees muy bien te vas a alimentar y lo vas a tener en cuenta. Y viene otro, te dirá, si tú leíste por ejemplo la palabra A, viene otro y te dice no, es B, no. Porque como tú has leído, entonces vas a poder, como se dice, mantenerte firme y no lo vas a creer o no lo vas a aceptar a lo que te pueda decir otra persona. Por más que te pueda decir siervo, sierva. No, mire hermanos, es cierto, ahora en la actualidad estamos en el tiempo de la apostasía, ¿sí? Y en la actualidad ya no hay que dejarse llevar porque uno escucha o menciona la palabra siervo, sierva. Antes sí, pues como que le tomabas en honra todo buen visto, bien visto, pero ahora lamentablemente por la misma situación de algunos cristianos o de la mayoría de que aparecen profetas, apóstoles, tantas cosas lo han transgiversado y por sus malas actitudes, por sus influencias negativas ha hecho que el evangelio sea tomado para mal. Y ahora si dice el siervo, no, ya no creen, no quieren saber nada de Dios, no quieren ir a la iglesia. Entonces, esta persona, Guillermo Maldonado, sabemos que es bien conocido, es conocido y que a veces me pregunto, dice, ¿cómo me pregunto y digo, ¿cómo es que esta persona
que se dice ser profeta, ¿verdad? Y tiene en cantidad de seguidores. Mucha gente le sigue a esta persona, mucha gente escucha sus enseñanzas y encima de eso mucha gente aplaude. Si usted a veces ha podido escuchar en ciertas oportunidades, la gente se alegra cuando habla en sus críticas, sus burlas, su enseñanza, que la verdad si es que uno lo escucha no tiene nada del Señor. Nada del Señor, porque no va conforme a la palabra de Dios, y la gente, entre comillas, llamados cristianos, lo aplaude, grita gloria a Dios, bien, como que comparten la enseñanza que esta persona da. Ahora, mire, acerca de la cobertura, mi opinión, y conforme a la palabra de Dios que nos enseña, la mejor cobertura, o de quien nosotros tenemos que recibir, si se trata de cobertura, que es protección, porque él menciona la palabra manto, el aceite, su cobertura, pues del único de quien nosotros como cristianos tenemos que recibir es de parte del Señor, su protección de Dios. No tenemos por qué recibir protección o cobertura, como ahora se le llama, de otra persona, es decir, de otro ser humano. Y esto de acá, hermanos, a la verdad sí se puede ver, o sí se está viendo en la mayoría de las congregaciones. ¿Por qué? Porque estás caminando, por ahí te encuentras un hermanito, una hermanita, hermana, te distinguen, ¿verdad? Por tu forma de vestir, así, hermanita, ¿en qué iglesia congrega? Tal, ¿cómo se llama tu pastor? Tal, ¿quién es cobertura? Lo primero que te preguntan es eso. Le digo por experiencia, porque a veces me dicen, hermana, ¿y quién es cobertura? ¿Quién les da cobertura? Entonces, como que esta palabrita ya se ha metido hasta dentro de las congregaciones, que quien te cobertura, sí. Y para la mayoría es una alegría que un profeta de otro país extranjero les dé cobertura, o sea, les dé protección. Y están alegres, están contentos y viven felices. Y es penoso, es triste, sí, porque eso no enseña la palabra de Dios. Porque estás recibiendo protección de un hombre, o sea, de un hombre recibiendo protección de otra persona. ¿Y dónde queda Dios? ¿A dónde lo dejas al Señor Jesucristo? ¿Qué dice su palabra? Porque nosotros como cristianos, de quien yo tengo que recibir, o mi preocupación de quien debería yo recibir o tener la protección o respaldo o esa cobertura, debe ser de Dios, porque uno está en el camino del Señor, porque uno sigue el camino del Señor Jesucristo, lo que uno va leyendo, lo que va aprendiendo. Entonces, de Él es el único de quien nosotros tenemos que recibir protección, cobertura. Ahora, este pastor también menciona algo que dice que ha muerto 100 pastores porque no han recibido su cobertura de él. Ahí yo puedo ver, por ejemplo, que tiene aparte que su enseñanza no es antidoctrinal, o sea, no es conforme a la sana doctrina, ¿no? Y de hecho también pues a él quien está susurrando, quien le está administrando, pues no es el Espíritu Santo, no, es un espíritu maligno que se ha metido en la persona. Por eso es que suele hablar esas cosas, porque no es de la palabra de Dios, no habla de la sana doctrina. Entonces a veces uno puede ignorar esas cosas, de la vida física a la vida espiritual, porque cuando uno enseña la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, y conforme a lo que está escrito, es porque el Santo Espíritu te da. Pero cuando no te habla conforme a la palabra, entonces creo que ahí uno tiene que tener un poquito de cuidado y darse cuenta, porque si te habla fuera de la palabra, entonces no hay que escucharlo, y hay que ser precavidos, y mejor no retirarse o ignorarlo y listo. Entonces, a lo que él habla y dice que tiene hijos en diferentes lugares, que ha levantado iglesias en diferentes países. Eso también, por ejemplo, a veces uno se puede llenar de alegría, de contentamiento, y lo ven algo grande como que se hubiesen hecho el tan solo hecho de decir, bueno, he levantado iglesia por acá, por este país, por el otro país. Ese acto lo ven algo grande y piensan que es suficiente, y ya, con eso me voy a ir para el reino de los cielos. Que uno de repente levante una obra por aquí, levante una obra por el otro lado, está bien, pero creo que también es una responsabilidad, porque no es que yo levanto una obra y lo dejo ahí, levanto otra obra por un lado y lo dejo ahí, no, es responsabilidad, porque tienes que velar por esas ovejas también. Ahora,
menciona que han muerto y sus hijos, varios pastores. Mire, en la palabra de Dios encontramos, y recuerdo que Pablo habla acerca de hijos. Y cuando menciona de hijos, nosotros sabemos que habla, o sea, en el sentido espiritual, no en el sentido carnal. Él habla, esta persona habla, Guillermo Maldonado habla, ¿verdad?, de sus hijos que ha tenido. Eso en parte, diría, en la Biblia menciona así de eso, pero es algo espiritual. ¿Cómo se refiere eso? Que tú, por ejemplo, encuentras una persona, le hablas de la palabra de Dios y esta persona recibe a Cristo y entra a los caminos del Señor. Entonces se convierte como un hijo, pero ahí también hay que tener en cuenta que también he notado que a veces lo malinterpretan y se ha metido esta palabra, por ejemplo, de madre espiritual o de padre espiritual. A veces se menciona, dice, hermanita, ¿lo conoces al hermano tal? Sí, él es mi padre espiritual. O dice, ¿verdad? ¿Lo conoces a la hermanita? Sí, es mi madre espiritual. ¿Por qué? Porque fue la primera o fue el primero que me habló de las cosas de Dios. Entonces, ahí también hay que tener un poquito de cuidado, que es un hermano sí, que te habló de la palabra de Dios, pero no lo puedes considerar como un padre espiritual, una madre espiritual, no, porque ¿quién es tu padre, quién es tu madre? Es Jehová Dios. Entonces, de lo que habla la palabra de Dios acerca de los hijos, sí, es a quien tú, bueno, le has inculcado de los caminos del Señor y continúa, porque Pablo, pues, a cuántos ha enseñado de la palabra de Dios y él los consideraba como sus hijos porque eran también su apoyo para él. Para eso son los demás hermanos, para que, hablando de un siervo de Dios, de los demás discípulos que son un apoyo para él, para que siga en el camino del Señor. Por ejemplo, hay algo que me ha llamado la atención también, que él habla y menciona y dice que quien no se somete, o sea, él habla y menciona algo de que uno se tiene que someter, a la palabra menciona que uno se tiene que someter a un manto. Esa expresión que habla esta persona, Guillermo Maldonado, por ejemplo, someterse a un manto, para él es un manto. Y conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que enseña la sana doctrina, nos enseña y nos dice que uno como cristiano también a quien se debe someter es a la palabra de Dios y no a un manto, a un algo que el hombre le está ofreciendo o que el hombre le da. Él habla y dice, sométase a este manto, o sea, su manto de él, o sea, su cobertura de él. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? ¿A dónde lo dejas al Señor Jesucristo? Entonces, uno tiene que procurar si someterse, obedecer, en otras palabras, lo que enseña la palabra de Dios, pero no lo que esta persona dice, como a veces uno suele escuchar de doctrinas, de hombres, leyes o mandamientos de hombres, no, sino enfocado y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para mí, en mi opinión, lo que esta persona enseña pues está mal, es antidoctrinal. Cobertura, uno sí, se tiene que esforzar. Los pastores, su cobertura, recíbalo de parte de Dios. Su respaldo, de parte de Dios. Porque arriba en los cielos, el Señor Jesucristo preguntará, a ver, la cobertura, protección, no, lo recibí del profeta tal, del apóstol tal. Entonces, esa alma, mire, te va a ir o sea, ¿se irá a la luz o a la oscuridad? Si uno recibe cobertura de hombre, pues se va a ir a la oscuridad, no a la luz. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y dejarse de emociones así, de sentirse, como que estás en la gloria porque me da cobertura un apóstol de Estados Unidos, de Asia, no, qué sé yo, de otros países. Entonces eso no sirve conforme a la palabra de Dios. Es lo que podría decir mi comentario respecto al video. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, en lo que he podido ver el video, comentario, a ver, de lo que he podido ver, escuchar en este video que se ha pasado en esta mañana, lo que he podido notar ahí, y claro que nosotros examinamos siempre viendo los videos cristianos, a nivel mundial, siempre, ¿no?, videos de diferentes países, de lo que pasa con nuestros hermanos cristianos, y a veces podemos notar algunas cosas que no son, que no están bien, que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces comentamos examinándolo
porque hay cosas que no están bien. Entonces, ¿para qué nosotros lo notamos o a veces lo hacemos los comentarios conforme a la palabra del Señor? Es para tener cuidado nosotros, como también ustedes, hermanos o amigos que nos ven. Entonces, lo que he podido notar ahí en el video es que resalta a aquella persona diciendo, lo que se me quedó grabado es esa palabra que dice mi manto, y dice que los que no están bajo su manto, porque él dice mi manto, dice los que no están bajo su manto, entonces pone ejemplo de personas que han muerto, dice que han muerto, por ejemplo, 100 pastores. Entonces, a lo que él se refiere, en lo que él comenta, es porque no están bajo su manto. Entonces, esto es algo que nosotros viéndolo conforme nos dejamos llevar, ¿no?, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cómo es Jehová Dios. Entonces, en la palabra de Dios, por ejemplo, habla y dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Todo lo que hace, por ejemplo, lo que encontramos en los siervos de Dios que están escritos aquí en la palabra del Señor, vemos que ellos no decían como él lo dice, ¿no?, lo que no están bajo mi manto. Entonces no se referían así, porque no hacían suyo. Es el que protege, es el Señor, el poder es de Dios, no es de la persona. Entonces la protección viene de Dios. Lo que nos enseña en la palabra de Dios es que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Entonces nosotros seguimos el camino del Señor. El que está al frente en cada congregación es el pastor, o en algunas iglesias tienen pastora, pero ellos los va a guiar y les va a conducir allá en Nicaragua, a las ovejas del Señor, países, 70 para países, que su fe tenemos iglesias sea por todos lados. en Cristo. En Nicaragua la situación El pastor o la pastora quien está al frente y me tiene que llamaron guiar a hacer las un ovejas reporte de para nuestros que hijos pongan en su Nicaragua. mirada y su fe y su Lo que está pasando es confianza terrible. en Y dice Cristo, uno de no mis en el hijos, pastor o en él- la persona que está al frente. No, porque el pastor o la persona que está al frente, quien administra y guía las ovejas, es usado por el Señor, es un servidor de Dios, un siervo de Dios, pero no va a conducir a las ovejas para que se sometan hacia aquella persona, sino a Dios. La palabra del Dios dice así, entonces hacer conforme está en la palabra. Entonces, eso es. Entonces notamos ahí en ese video que esas expresiones no son correctas. No quiere decir aquella persona que hemos escuchado en el video o otra persona que fuere, no puede decir que el que no está bajo su manto entonces no tiene la protección de Dios, porque no es aquella persona quien protege. Entonces eso tenemos que saber diferenciar y entender, no es así, porque él es un hombre también, él es una persona que también, si recibe la protección de Dios, es el poder de Dios quien lo va a proteger. Entonces nosotros tenemos que orar y clamar a Dios, como en el Salmo hay un Salmo que dice el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, ahí también habla de la protección de Dios, dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es el Señor quien les va a cubrir bajo sus alas, es la protección de Dios, y eso quiere decir que si la misma persona se acerca a Dios, porque ahí en el texto dice el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, la persona misma tiene que habitar al abrigo del Altísimo. ¿Cómo vas a hacer eso? Cuando tú buscas a Dios, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras y estás cada día acercándote a Dios en tus oraciones, orando, agradeciendo, clamando al Señor, en los cultos. Esa es manera de practicar lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra, de las enseñanzas que recibimos. Entonces ahí estás acercándote al Señor, habitando bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, todo lo que nos habla en la palabra de Dios. Ahí vas a recibir la protección de Dios, ¿no? Ahí es donde, como dice en la palabra, en sus manos estarás seguro, porque vas a estar en el Señor. Pero ¿qué ganaría? No, por ejemplo, vemos en el video que él dice, tengo hijos en 70 países y más todavía. Imagínese, hermano, como comentó nuestra hermana, y eso es así. Si tú tienes una iglesia, te haces responsable de aquellos miembros. Si tienes como pastor,
tienes a cargo una iglesia, un redil, eres responsable de cada miembro y tienes que velar por aquellas ovejas. Por un redil, imagínese 70, se podrá velar por esas 70 rediles con todos sus miembros. Es como, lo pongo un ejemplo, como un padre de familia. Por ejemplo, un padre de familia está ahí en su hogar, tiene sus hijos, tiene que ser responsable ahí. Imagínate si este hombre tiene 70 familias, logrará hacerse responsable de esas 70 familias. Es muy difícil, es algo demasiado, no se puede, ¿no? Como dijo nuestra hermana, así como por ejemplo Pablo estaba ahí, se quedaba unos 3 años ahí enseñándoles a los hermanos y ahí hablándoles, y ahí estaba Pablo, unos 3 años hasta que estos hermanos prosperen y llamándoles la atención, haciéndole ver, ¿no? Y se preocupaba, y ese era su trabajo, y no se iba y los abandonaba, sino que siempre estaba velando, y él viajaba, y ahí se quedaban, ya el Señor levantaba más siervos, y ellos iban creciendo y prosperando así. Entonces todo eso es una gran responsabilidad. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si estás en un redil y no puedes con un redil, no puedes ahí, imagínate con 2, 3, 4, 70 y más, es bien complicado, y de todo eso se va a dar cuenta también al Señor. O sea, tú tienes que entregar al Señor en el día del juicio, en el día que el Señor nos juzgue, ahí a ver, ¿qué has hecho por estas 70, 80 o 5 o 6 congregaciones por cada ovejita? ¿Cómo los has administrado? ¿O se perdieron o está ahí? Como nuestro Señor, por ejemplo, dice también que Él tuvo cuidado para que ninguna se pierda, porque todo lo que el Señor, el Padre lo ponía en su mano, el Señor lo hacía un buen trabajo. Entonces, lo que podemos notar acá en este video que hemos visto es, en general, en resumen, no es correcto. Lo que debería de decir ahí este hermano, como se considera, ¿no? Apóstol, como hay muchos más, lo que deberían de siempre hacer es conforme a nuestro Señor Jesucristo. Dar la palabra del Padre para que las ovejas vayan a Él. No hacia el hombre, sino enseñar lo que el Señor quiere, lo que el Señor le agrada, para que las ovejas vayan a Él, al Señor, a Dios. Entonces, el trabajo de aquellos, de los siervos de Dios, es eso, hacer que las ovejas entiendan la palabra de Dios, explicarles, enseñarles conforme está en la palabra del Señor. Entonces las ovejas poner su mirada en Cristo, buscar al Señor, ir al Señor, y el siervo hace ese trabajo, encaminarles hacia Dios, encaminarles su fe hacia Cristo, así. Pero si los jala hacia Él, si les pone ese pensamiento de que tienen que estar bajo su manto, que tienen que estar bajo su cobertura, entonces ¿dónde queda el Señor? Entonces no es así. No es así el trabajo. El siervo de Dios no se encarga en que la gente o las ovejas lo teman a Él, o si no están debajo de su manto, como dice de Él, se mueren. Entonces por ahí no hay protección. Entonces no es así. La persona o las ovejas tienen que obedecer al pastor, pero ¿cómo? Cuando el pastor te dice, mira hermano, la palabra de Dios dice así, que tú tienes que mejorar, que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Entonces te explico qué es misericordia, cómo tienes que ser misericordioso, así tienes que ser. Entonces ahí la oveja debe escuchar y obedecer. ¿Por qué? Porque te está llevando a hacer lo que al Padre le agrada, te está diseñando a temer a Dios. Entonces ahí es un verdadero siervo de Dios y está en lo correcto. Pero si hay otras cosas que no ponen al Señor ahí, sino que se ponen ellos mismos para que le teman a Él, entonces eso ya no está bien, eso se ve que está mal ya. En resumen, bueno, podemos aprender, hermanos, viendo este video, que no, como dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? Porque el Señor dice que algún día le dirá, o ellos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, Señor, profetizamos, hicimos señales y cuántas iglesias levantamos. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no están haciendo lo que a Dios le agrada, sino
cada uno a veces hace a su manera, como le agrada, y como no les pasa nada, piensan que está bien y siguen en eso, pero no tratan de mirar, de repente en algo estoy fallando, o si alguien me dice estás mal en esto, porque la palabra dice así, y no, a veces no se quiere cambiar, sino que aún dándose cuenta que están mal, muchas veces siguen ahí porque de repente tienen algún beneficio que es personal. Pero ya eso depende de cada uno, porque leyendo la palabra de Dios y escuchando las enseñanzas, uno siempre se llega a dar cuenta, porque la palabra del Señor nos habla y nos hace ver en qué estamos errando, en qué no estamos cambiando, qué es lo que nos falta. Entonces creo que es la decisión de cada uno, de nosotros como miembros, como ovejas del Señor, y ya también corresponde a cada uno, los que tienen más nivel o tienen otros cargos o ministerios. Creo que depende de cada uno, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, es la decisión personal. Y también dice en la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces ahí nosotros podemos identificar si verdaderamente, si son ovejas del Señor, van a oír la voz de Dios y van a seguir, le van a obedecer. Pero si no son, se van a ir por otro lado, van a seguir otros caminos, y aún a veces dándose cuenta que no es correcto, pero siguen muchas veces. Entonces eso ya depende de cada uno. Gloria a Dios. Hermana, si me permite, creo que también, hermana, el problema lo puedo ver también, o sea, por ambos lados. ¿Cuál? Por ejemplo, en la persona, en este caso del varón, o podría ser una mujer que aparezca también una profeta y diga y ofrezca su cobertura. Entonces yo lo veo el que está mal, sí, porque eso nos enseña la palabra por ambos lados. La primera, cuando aparece uno y te ofrece la cobertura, y la segunda es de aquellos hermanos que aceptan esa cobertura. Porque de aquellos hermanos que dicen ya, sí acepto lo que el pastor dice que nos va a dar cobertura, es como que si su confianza estuviera inclinado hacia el hombre, o sea, no hacia Dios, ¿verdad? Porque el hecho de que, por ejemplo, no aparezca y te diga, hermanita, ¿quién te está coberturando? Y yo digo, nadie, supongamos, ¿no? Un ejemplo, y el pastor te dice, ya mira, hermanita, te vamos a coberturar, o sea, te vamos a respaldar, te vamos a proteger, así, y la hermana dice, ya, por su emocionismo, qué sé yo. Entonces lo veo el mal que está por ambos lados, porque si uno revisa, por ejemplo, la palabra de Dios, retrocediendo un poco, lo que encontramos un ejemplo en el libro del Antiguo Testamento, dice que el pueblo de Israel, cuando iba a las batallas a enfrentar a sus enemigos, ellos pedían protección de Dios. Entonces en algunas ocasiones sí, si Jehová Dios no les protegía, perdían esa guerra, perdían esa batalla. Entonces ahí puedo ver, o sea, que desde ese tiempo, desde el inicio, todos han pedido y siempre se ha necesitado la protección de Dios. Entonces creo que eso hasta ahora en la actualidad, ¿verdad? O sea, se tiene que mantener, porque si tú porque ¿dónde está? O sea, lo que entiendo y a lo que voy es ¿dónde está tu mirada? ¿Y dónde lo pones tu confianza? Porque hay un versículo en la palabra que dice que el hombre no debe confiar en el hombre, sino confiar en el Señor, confiar en Dios. Entonces ahí tu fe, por ejemplo, de los muchos que dicen ya, que nos cobertura el apóstol tal, como que ahí la fe, su convicción, o sea, no está en Dios. No está en Dios, por más que uno puede decir, pero hermano, es conocido ese siervo, ese apóstol, yo voy a la iglesia, no, pero ¿dónde has puesto tu confianza? Porque si tú has aceptado que un hombre te proteja, ¿de qué te va a proteger un hombre? ¿En qué te va? O sea, analizándolo un poquito, o sea, ¿el hombre te va a salvar? O sea, ¿el hombre te va a salvar tu alma? ¿O por el hombre ya tú vas a ser salvo? No, o sea, en realidad analizándolo, no, ¿quién te va a salvar? De hecho, uno por sus mismas actitudes que tiene que ir mejorando, superando, desechando lo malo, entonces ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a sacar de un problema, del hoyo? ¿Quién es? Es el Señor, no es el hombre. Entonces, mirándolo desde ese lado, no hay por qué ir o aceptar o decir ya, mira, tener cuidado más que todo. O sea, usted, hermano, mi recomendación, usted, hermano, si procure mejor recibir protección de Dios, respaldo de Dios, unción de Dios, ese algo pero que venga de parte de Dios, no de un hombre, porque el hombre no te va a salvar. Quien te va a salvar es el Señor Jesucristo. Ahora, creo yo, no sé, hermana, usted qué puede opinar, pero también
para recibir cobertura o para recibir protección de Dios, creo que también uno hay que ponerle su esfuerzo, ¿verdad? Porque creo que no todos de repente hayan alcanzado eso. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno va a la iglesia no se diría que uno ya está bien y ya tengo de Dios su respaldo, no. Aún para obtener la unción, el respaldo de Dios, uno también hay que caer en gracia de parte de Dios. Mire, ve, porque por ejemplo dicen, hermana, todo lo que yo hago me sale mal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a veces cuando yo hago todo me sale mal? Y hay otra hermana que dice, hermana, no, cuando yo hago mis cosas, algo que hago con mis manos es bendecido, es prosperado, ok. Entonces, y uno analizándolo en el Señor se puede dar cuenta que la hermana que hace con sus manos bien, Jehová Dios los prospera, Jehová Dios le respalda, le da esa protección. ¿Y por qué no la otra hermana? De los tantos casos, hermanos, uno donde se ha podido observar es en la actitud, es en el comportamiento, porque una hermana, Jehová Dios le respalda la obra de sus manos, le da esa protección, porque esta hermana hay temor de Dios, en sus altos porcentajes está cambiando, está mejorando, mientras que el otro hermano, la otra hermana, todo se lo malogra. ¿Por qué? Porque está rebelde, está contumaz, trata mal, aunque va a la iglesia, pero su comportamiento, sus actitudes son más mal que bien. Entonces ahí es para darse cuenta también, y creo, como les digo, aún para obtener protección de Dios uno hay que orar y hay que seguir cambiando, hay que seguir mejorando para que así, bueno, ¿cuál es la mejor cobertura? ¿Qué prefieres, recibir la protección de un hombre o de Dios? Porque si tú recibes protección de Dios, donde tú vayas, aún lo que tú digas, de tus palabras, Jehová Dios va a respaldar hasta tus palabras, Jehová Dios respaldará lo que tú haces, donde tú estás. Míreme, si tú tienes el respaldo o cobertura de Dios donde tú estás, por ejemplo, vas a una tienda, tú eres cristiano y que tienes ese respaldo de Dios, tan solamente por comprarle una galleta, es bendecido esa tienda, o donde tú llegas, ese hogar, esa familia, es bendecido porque tú tienes la protección y el respaldo de Dios. Pero si dices, no tengo, me respalda el profeta tal, bueno, ahí es una pregunta que lo dejo así en el aire, que yo podría tener la respuesta, pero creo que es mejor de Dios, porque donde tú vayas, donde tú estés, te va a ir bien, y lo que haces también. Gloria a Dios. Bien, claro, lo que usted dice, hermana, es correcto. O sea, ¿cómo uno puede darse cuenta que uno tiene el respaldo del Señor? O algunos dicen el manto del Señor. Bueno, la cosa no está obstante en el manto del Señor, porque algunos se agarran de donde aquella mujer que toca el manto del Señor y es sanada, porque en realidad el manto no le sanó, sino que salió poder del Señor, y eso le sanó. Entonces ahí hay un error de interpretación, o sea, doctrina, prácticamente doctrina de hombres, y peligroso porque puede mezclarse con la doctrina de demonio. Ahora, por ejemplo, ciertamente hay muchos hombres, no solamente como este apóstol, falso apóstol, como también hay muchos profetas que están, según ellos, brindando la cobertura a muchas iglesias. Y es una pena porque muchos de ellos caen en la cobertura de estas personas. Es igual como la organización. La organización da la cobertura a todos los miembros y congregaciones que integran esa organización. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que es la organización, o sea, los miembros directivos de la organización es lo que ellos darán cuentas a Dios. Ojo, porque ellos están asumiendo, como lo dice este apóstol falso Maldonado, dice, yo tengo hijos. O sea, se está hablando de cristianos, de creyentes, ¿verdad? Significa que él va a dar cuentas a Dios a nombre de todos ellos. Ojo, si él no ingresa, significa que los restantes tampoco ingresarán. Entonces, aquí hay que poner una alerta, porque muchas congregaciones sí se sienten felices. Bueno, yo antes de la pandemia, como les decía antes, me invitaron a una congregación de unos hermanos, de muy jóvenes que éramos, y me dijeron, hermanito Juan, nosotros tenemos la cobertura del apóstol tal.
contenta, muy feliz. Me dice, ¿y usted? ¿Yo? ¿Cómo le digo? Yo tengo el respaldo del Señor Jesucristo, y eso usted lo sabe, porque ellos sabían que ya, bueno, yo trabajaba en un siervo en el Señor. No, me dice, hermano, tiene que tener la cobertura de un apóstol o de un profeta. No, le digo, mamita, usted está equivocada. ¿Cómo yo voy a dejar la cobertura del Señor Jesucristo para ir por la cobertura de un hombre? El único hombre, ojo, en la faz de la tierra, que pudo hablarnos y enseñarnos y pagar por nuestros pecados fue Jesucristo. ¿Qué otro hombre que nos pueda dar cobertura? Entonces, ¿tendrá los congregantes coberturas del Señor? Claro que sí. ¿Cómo yo me doy cuenta? Como ya lo explicó nuestra hermana. Por ejemplo, tú has avanzado en las cosas del Señor, estás cambiando, estás siendo transformado, estás variando ya ese mal carácter, tu ira, tu cólera ya está bajando, vas a ir siendo bendecido, vas a ir siendo prosperado, todo el trabajo de tus manos Dios te va a respaldar. Eso indica que estás teniendo respaldo o cobertura del Señor Jesucristo. Y es más, si tú estás practicando la palabra del Señor y te das cuenta que Dios te da la sabiduría, te da el entendimiento, te da la inteligencia y hablas, entonces significa que Dios está de acuerdo contigo y te está dando la cobertura, donde muchos y miles que quizás lo buscan. Pero ¿por qué no lo encuentran? Porque no se despojan de ese mal carácter, esa mala manera de vivir, de ser, de tratar, etc. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la verdadera cobertura. Porque el pastor no te va a dar la cobertura. El pastor solamente es como un guardián, donde el pastor es como un guía turística, como un guía de turista. Nada más. Así es. Bueno, y el guía turista es nada más hasta que tú te aprendes y te das cuenta. Y ya conoces la ciudad, ¿ya para qué necesitas del guía? ¿Correcto? Porque el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante esto, y ojalá pues los hermanos se pongan en alerta, y como dice nuestra hermana también, dio su expresión, mi hermana Ana, que es fácil identificar que el pastor, un pastor que te exhorta, un pastor que te alienta, un pastor que te anima, te educa y te lleva a las cosas del Señor, bueno, camina por ahí, pues. Pero si hay un pastor donde no te dice nada, no te corrige, te dice, todo está bien, hijito, sí está muy bien, sigue adelante, y no pasa nada, todos felices, cuidado, ¿sí o no? Es peligroso, mucho menos de aquellos que se ocupan mayormente de asuntos económicos y no de avanzar en la obra del Señor. Así que reciba usted estas señales, porque también el pastor tiene también, como se dice, el respaldo. La palabra cobertura casi no usamos nosotros. Nosotros aquí usamos el respaldo, ¿verdad? El respaldo divino, el respaldo del Señor. Y ese es lo correcto, como la hermana menciona el Salmos 91, ¿verdad? El que está bajo el que habita el abrigo, el abrigo del Altísimo, o sea, su protección divina. Gloria a Jesús. Y bueno, qué pena, ¿verdad? Que este señor, bueno, pues se ha endiosado. Es una pena. Porque así con él también hay muchos pastores y de una manera independiente dicen, no, dice, estas son mis ovejas. Cuidado. Pero el apóstol Pablo no dice mis ovejas, el apóstol Pablo dice, hijitos míos. Amados míos. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Es diferente, ¿verdad? Bueno, quizás lo dice hijitos míos, bueno, porque él predicó, les enseñó, pero todo los pone en las manos del Señor, les conlleva hacia Cristo. Bien, podemos, a ver. Sí, no, ahí quería decirle, hermano, que a veces cuando lo leo en esas expresiones de Pablo, que lo menciona en varias partes, no sé, pero es como que siento que él no le dice en sí porque crea que son sus hijos, como ahora dicen mi hijo espiritual, mi padre espiritual, no en ese sentido, sino que lo siento como que si fuera ese amor de Dios que transmite a través del siervo y les habla de esa manera, y cuando correcto. Les dice la verdad, les dice, como por ejemplo Gálatas insensatos, o sea, todo va
conforme el Señor le da el sentir para aquellas ovejas que son del Señor. Y entiendo entonces que hijitos míos le dice con ese amor de Dios, o como para que ellos escuchen, ¿no? Porque a veces cuando una persona te habla de esa manera es como que tú le pones oído y lo miras y porque por la manera como te lo dice, ¿no? Y él tenía esa manera, ¿sí? De que él está hablando por el Espíritu de Dios, y es Dios a través de él que muestra su gozo, su alegría, su contentamiento, su aprecio, su valor hacia sus ovejas, como que también va a mostrar su enojo. Sí, porque en algunas partes también les exhorta, bien. Lógico, sí. También va a mostrar eso a través de su siervo o de sus siervos. Sí. Correcto, porque en sí, de hijos, no pues, en nada, porque todos somos engendrados de igual manera en el Espíritu por nuestro Señor Jesucristo. Sí, y hermano, por ejemplo, en la parte también donde él dice nuevamente vuelvo a sentir como dolores como la mujer, ¿no? Como dolores de parto. Entonces tampoco no es en realidad como lo dice, no, sino que tiene un sentido también, que lo decía por el sufrimiento que él tenía que pasar, porque así como él veía de las ovejas, él sentía ese dolor, ese sufrimiento, tenía su sentido, pero era en el sentido de espiritual, virtual, de lo que él veía, la situación que estaban las ovejas del Señor, ¿no? O sea, en ese sentido, pero algunos lo interpretan en casi como un sentido material, carnal. Es una interpretación carnal, donde muchos lo dañan a veces erróneamente, ya, porque ciertamente es que ya uno como siervo en el Señor sufre todo aquello lo que nuestro Señor sufrió cuando paga el precio por nuestros pecados, ¿ves? Y cuando uno ya, como si se predica la palabra a una oveja y la oveja comienza a fallar, entonces también uno sufre. O cuando viene al camino también hay que sufrir, hay que padecerlo porque hay que ir enseñándolo poquito a poquito, etcétera. ¿Ves? A veces cuando la oveja ya se va o se quiere volver al mundo, entonces uno sufre, hácelo por como se dice, lo mucho para rescatarlo. Pero cuando ya la oveja también se encapricha, ya eso es otra cosa. De todas maneras hay que saber entender la palabra del Señor, sobre todo hay que ir creciendo espiritualmente para poder entender lo espiritual. Pasamos a comentarios que hay de nuestros hermanos. A ver, vamos. En la página Radio TV Mi Eterna Vida, a ver, no hay ningún comentario. Vale. La página en la página del templo, ahí está. Ya, a ver, aquí vemos, está nuestra hermana Noemí, dice gloria a Dios, también Lorenza García, dice amén. Aquí hay un comentario de nuestra hermana Noemí, dice que cree que es Dios Jehová, reprende a este hombre. Dice que es pastor, que tiene que tener su cobertura de él. Si no tiene la cobertura de él, mueren los pastores. El manto, critica, también muere. Y si no está cubierto con el manto, que él dice está protegido, la protección es de Jehová de los ejércitos, en que camina por los caminos y senderos de Dios con temor y temblor, quieres que va a proteger, pero que es desobediente, ya sabemos que nos va a suceder. Así, acá hay un punto donde la hermana dice, ¿no? Que dice que los que le critican a su manto de él también mueren porque no, pues solamente por criticarlo. Eso también dijo en el video aquella persona. Pero claro, como dice nuestra hermana, ¿no? Si tú caminas en el camino, en el sendero del Señor, dice, con el temor de Dios, con temor y temblor, sometiéndote más bien a la palabra de Dios, al Señor, siendo obediente con esfuerzo, entonces ahí vas a tener la protección de Dios, la verdadera protección de Dios. Gloria a Dios. Este es tu comentario de nuestra hermana Noemí. Ya, aquí tenemos un ratito la participación de... A ver, adelante, hermano. Bueno, voy a resaltar sobre lo que es el respaldo. Muchos de los hermanos más se enfocan en la historia, ¿no? Entonces vamos a lo como Moisés y Josué
él, para que tenga el respaldo de Dios, lo que lo demandó Dios es que se esforzara, que sea valiente y que se anime. Pero siempre, siempre meditando de día y de noche su palabra de Dios. Cuando él hizo conforme él entró en la obediencia, o sea, con todo su corazón se sometió a la obediencia. ¿Y cuál es el resultado de la obediencia? Para tener el respaldo de Dios, porque Dios da pasos como para tener... A ver, se cortó el audio de nuestro hermano un ratito. A ver, hermanos, los que están sintonizando, vamos a volver a retomar, a ver, el audio de la participación de nuestro hermano también. ¿Aló? Ya, sí, continúa, te escuchamos. Derribó muros ídolos, y aún con esos dioses que ellos creían en cada región o pueblo o país, fueron atravesados con la espada de Jehová, con todo su respaldo. Ya, entonces fueron la destrucción total de esas creencias, ideas, levadura de hombres, con todas esas cosas fueron destruidos. Ese es el resultado que tuvo Josué, el respaldo de Dios, meditar en su palabra y someterse en la obediencia con todo su corazón, porque él se dedicaba, siempre aprendía del siervo del Señor que es Moisés. Ahora, ese varoncito donde enseña que él habla sobre su respaldo, prácticamente él se está diciendo que yo soy Dios, y todo lo que se someten a mí y le den un manto serán respaldados, ¿no? Prácticamente está declarándose Dios mejor que él, porque él dice, está hablando así, o sea, de su boca, de su carne. Ajá. Ya, Pero lo peor, lamentablemente no es él. Él es no lamentable. Lo peor es que las ovejas no contradicen o no reprenden, no reaccionan, no despiertan o no leen la Biblia, o prácticamente, no sé, son ovejas pero más perdidas en un redil. Muy bien. Ese es el problema. Ya, Entonces mayormente que dice, uno mismo se condena, uno mismo está aceptando la condenación del otro que está hablando por palabras de hombre, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo. Listo, muy bien, gracias, muchas gracias a nuestro hermano Abel, el cual nos dio su comentario. A ver, hermano, ¿algo que decir? Sí, lo que puedo decir al comentario, gracias más bien, hermano, así que lo invitamos a nuestros demás hermanos, si usted quiere participar así llamando o enviando su audio, usted en la parte inferior están los números, así que participe también. Lo que puedo comentar, de acuerdo a lo que hemos escuchado de nuestro hermano, es correcto. Mire, hemos hablado acerca de la obediencia y justamente ese es un punto importante también para que uno llegue a obtener lo que es el respaldo de Dios, la obediencia, porque si uno es desobediente, ¿en qué te va a respaldar? Es como el padre al hijo, el hijo que es desobediente, ¿en qué le va a respaldar el papá? Dirá, pero si tú eres malcriado, ¿en qué te voy a ayudar? ¿En qué quieres que te apoye, que te respalde? No, entonces es algo similar, así es. Jehová Dios es nuestro Padre, entonces si ven las ovejas que hay obediencia, es como que ya rápido su cobertura, o sea, su respaldo, mejor mencionó la palabra respaldo, el respaldo de Dios se llega a obtener. Entonces bien puso el ejemplo, pues no, de Josué, sí, fue un discípulo, un sucesor de Moisés, que él caminó en obediencia. Entonces creo que eso también es digno de imitar, ¿no? De llegar a obedecer para tener el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Aquí en la página del Templo del Dios Altísimo, no sé si los tiene usted ahí en su... Sí, la opinión de Juan Carlos Aguinaga. A ver, tenemos la opinión de Juan Carlos Aguinaga. Sí, muy buenos días, hermanito, muy bien. A ver, nos dice, en una congregación murió el pastor y la esposa tomó el cargo, en sí siempre lo tuvo ella, y anda buscando cobertura. Para mí eso no es bíblico, y ahí se congregan puras mujeres feministas, quieren ser cabezas del hogar porque sus maridos no se congregan allí.
Para mí les transmite puros espíritus jezabélicos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanito. Gracias por su participación. Ojalá nos esté escuchando hasta el último. Pues lo que usted dice, hermano, sí es penoso, es triste, ¿verdad? Porque sí sucede y sí se ve, como usted lo acaba de mencionar, y también otras congregaciones, que cuando Jehová Dios de repente llama al varón, al siervo, como que ya la mujer quiere, por decirlo así, quiere suplantar o quiere subirse en su encima y tomar el control. Eso también se ha podido ver. O a veces cuando la oveja quiere hablar con el pastor suele decir, si es que no está mi esposa, no te puedo entender. Y muchos casos como esto. Pero lo que usted está comentando, ¿verdad? De que murió el pastor y ahora ella está buscando cobertura, pues, y tiene razón lo que usted dice. Eso es antibíblico, no enseña la palabra de Dios. Entonces, quien fue llamado ha sido, hasta donde puedo entender, ha sido el pastor, o sea, su esposo. Ahora ella. Y esto de los feministas, sí, pues hermano, es, ¿cómo se llamaría, pastor, eso que sí he escuchado también en las iglesias donde Sí, que aparecen muchas, puras mujeres nada más? Inclusive hay corrientes y hay grupos de mujeres cristianas feministas. Pero cuidado, eso es doctrina de demonio. Porque el demonio siempre... O sea, Satanás siempre lanza doctrinas contrarias a la voluntad de Dios, donde las mujeres o algunas mujeres quieren empoderarse del hogar, de la familia, o sea, tomar control total, puesto que para Dios Él es un Dios de orden. Jesucristo, porque de la creación, si hablamos de la creación de vida, está Jehová Dios, luego su Hijo, y luego el hombre. Y después del hombre, ¿quién fue creado? La mujer. La mujer, pues. Entonces, la doctrina del demonio viene donde la mujer, hablando en términos general o neutral, quiere empoderarse sobre el varón. ¿Ves? Y no funciona así. Como dice nuestro hermano, y eso es una realidad porque aquí también, no sé de qué país es nuestro hermano, pero aquí en el Perú también sucede eso, donde, claro, falleció el pastor, pero la mujer toma el cargo, aunque ella siempre lo tuvo el pastorado. O sea, siempre ella manejó. Bueno, es una pena pues donde el pastor se deja mangonear por alguna de sus esposas y le dan esa libertad, y eso no está bien, ¿correcto? Pero como dice aquí en el final, dice sus espíritus jezabélicos, sí, lógicamente a veces hay algunas mujeres que sí tienen un carácter fuerte, pero cuidado si no lo saben controlar y no saben medir sus límites, hasta dónde pueden entrar y hasta dónde no. Es cierto que algunas mujeres se empoderan del negocio porque pueden administrar el negocio y el esposo muy poco, pero eso no quiere decir que va a sobreponerse sobre el esposo. Esposo es esposo, indefectiblemente, ¿correcto? Pero también se encuentra pues donde hay esposos irresponsables, donde la mujer tiene que asumir. O sea, ya son casos un poco que se dice variantes que puede suceder en la vida de algunos seres humanos. Pero concerniente a esto de la obra del Señor, por quien Dios o a quien Dios lo llamó, aquel debe ser. Y es, porque no es el hecho también de que porque Dios llamó al esposo, también a la esposa lo llaman pastora. No es correcto. No es correcto. Porque a veces Dios llama a una mujer porque no habiendo hombres, ella es la pastora. Si es que Dios lo llama. Y para eso se ve el respaldo, pues. ¿Ves? Es igual como el caso de Dorcas, me parece, que ella era la profetisa y que Dios lo usaba. Débora. O Débora, ¿verdad? Y luego aparece ahí un varón donde le manda a la guerra. Pero él no quiere ir si es que no va a ella. ¿Por qué? Porque Jehová Dios estaba con ella. Se da cuenta y daba buen testimonio. Entonces ahí hay una peculiaridad de pastorado, porque ella era como una jueza en el pueblo, porque en ese entonces no había. ¿Ves? O sea, como una pastora, aunque no directamente se le tilda como pastora, pero a los literatos quiere que diga pastora. Y desconociendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es levantar a quien le busca, a quien le clama. Pero en este caso ya de Maldonado, y como narra aquí el hermano Juan Carlos Aguinaga, bueno, lógicamente eso no es bíblico, o sea, es antibíblico, no va conforme
a la sana doctrina. Y como dijo también el hermano, pues algunos que no leen la Biblia se dejan engañar. Qué pena, ¿verdad? Porque muchos están siendo coberturados por hombres y abandonan la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. A ver. Gloria a Dios. A ver, vemos otro comentario de nuestra hermana Noemí. Dice mi manto. Ah, no, ese ya se ha leído. Sí. Cristina está. Nuestra hermana dice Cristina Rosales Cuellar, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Acá ya no hay más comentarios. No, tampoco no. No, y también un poquito el comentario del hermano Noemí cuando dice mi manto, ¿qué se cree este pastor que es Dios, que es Jehová? Lógicamente. Es como que si quisiera suplantar. No, indirectamente está suplantando. Está suplantando a Dios indirectamente. ¿Ves? Porque dice, no, quienes no están bajo la cobertura de mi manto, o sea, ¿ves? Porque hay muchos que indirectamente son anticristos, indirectamente se sienten como Cristo. Por ejemplo, algunos dicen, hermanos, yo soy el fundador de esta obra. Yo construí la iglesia, yo fundé, hermano, la obra, yo prediqué la palabra, yo soy no sé cómo lo llaman, bueno, como que, o sea, por no decir, yo soy el dueño de todo esto. Cuidado con esas palabras, ¿ves? Y eso le va a tumbar. ¿Por qué? Porque la ley dice que por nuestras palabras seremos juzgados o justificados. ¿Se ves? Así que nunca vale decir esto es mío si es que no lo es. ¿Me entiende, hermana? Sí. A ver. Gloria a Dios. Sí. No, sí, hermano, lo que dice, porque también hay una parte donde menciona en el video y dice, los que critican mi manto, dice, los que critican mi manto, sus hijos no van a tener protección, no van a tener cobertura. Y suena como un poco que les atemoriza, que van a morir. Amenazante, algo así. Claro, y eso Bueno, aparte de que temor y amenazante es como que si fuese una maldición, el que no hace esto, bueno, pues le va a ir mal. De hecho, pues, esa es otra muestra de que está dando indicio de que se cree Dios. Se cree un Dios. ¿Ves? Es una muestra más que se cree un Dios. Y qué pena. Qué pena porque mucha gente le sigue. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Gracias a este programa, como todos los sábados, pues ahora sí vamos a transmitir por la radio, en la página de la radio Mi Eterna Vida, para que nuestros amigos y nuestros hermanos también escuchen este comentario, esta noticia, y la cual están invitados. Muy bien, gloria a Dios, hermanos. Bueno, no habiendo más comentarios, bueno, ahora nos vamos a estar despidiendo, así que de acá el próximo sábado todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos están invitados a través de la página Radio TV, así que déale like, me gusta, siga esta página para que automáticamente le llegue a usted todas las transmisiones, como todos los sábados, lo que es Noticias Cristianas, en la cual, hermanos, es para edificarnos. De repente usted, bueno, ya sabe de este pastor, hay algunos que sí están en desacuerdo porque leen la palabra de Dios, y es penoso pues ver a nuestros demás hermanos, sí es penoso porque fuese como fuese son los que están en Cristo Jesús, pero sería bueno que se les quitara esa venda, ¿verdad? Y se puedan dar cuenta, como que hay otros que sí se dan cuenta y dicen, no, este pastor está mal, y bueno, pues entonces uno hay que seguir esforzándose en seguir cambiando. Y bueno, de mi parte decirles, ustedes, hermanos todos, logremos obtener más lo que es el respaldo de Dios. Eso es lo mejor, sí, para que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida, que es lo mejor. Porque si uno tiene un enemigo, tiene alguien que le lleva mal, entonces si uno tiene respaldo de Dios, va a haber las cosas que le va a ir bien en todo lo que usted haga también. Así que de mi parte me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima oportunidad. Todos nuestros hermanos que también a través de la radio nos han sintonizado, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hoy día sábado, no se olviden, enseñanza de la sana doctrina a partir de las 9 de la noche, hora peruana. Saludos a todos nuestros hermanos que de otros países también, bueno, nos han escuchado, han dado sus comentarios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios los guarde, hermanos. Dios les bendiga.
aquí en la parte de abajito hay una franja roja, ahí tóquelo, inscríbase para que a usted le llegue todas las enseñanzas de la sana doctrina. Y luego toque la campanita para cuando que a usted le llega, cling, suena. Gloria a Dios. Y su like.